¿Por qué tan elegante, Homero? Se inaugura la nueva sección de deportes, hijo. Hola chicos, muy buenas a todos y exactamente aquí estamos para decirles que el equipo de fútbol Defensores del Norte acaba de perder lamentablemente en octavos de final de la Copa de Plata del torneo de fútbol 6, la quinta. Lamentablemente fue un duro golpe para nosotros, para nuestro equipo, porque bueno, intentamos mantenernos constantes. Bueno, en una cosa sí fuimos constantes, la verdad que no nos fue muy bien en este semestre. Intentamos levantar un poco en esta fase eliminatoria, pero lamentablemente no se pudo dar. Estuvo muy difícil los equipos, o realmente en este semestre los mismos jugadores de nuestro equipo estuvieron a un nivel regular y hasta tirando para abajo. Y bueno, entonces obviamente eso provocó de que el equipo no pueda realzar. Tampoco podíamos hacer constructivamente en funciones del equipo, me refiero, jugadas y todo lo demás. Así que bueno, eso también trajo aparejado a que se nos erramos muchas situaciones de gol, ya sea en este partido y en los últimos partidos en la fase de grupo. Pero bueno, solo queda levantar la cabeza, seguir adelante y ver cómo nos puede ir en el próximo torneo. La verdad que en este partido no jugamos un mal partido. Al principio estaba bastante equilibrado, lo marcaron prácticamente errores y el otro equipo lo supo aprovechar mucho mejor, y nosotros bueno, quedamos a medio camino y bueno, por esa razón fue que terminamos perdiendo el partido 2-1 contra el Rejunte. Les hago un pequeño resumen del partido. Si es que nos siguen en nuestro Instagram, ahí bueno, pudieron ver seguramente la formación titular y suplente con la que contábamos el día de ayer, y si no, les dejo aquí en la descripción el link para que ustedes puedan seguirnos y estar al tanto de todo lo que sucede en ese torneo y en base a nuestro equipo. De todas maneras, si no, se las dejo aquí en la pantalla quienes éramos los que estábamos para el partido. Como les dije, empezamos bastante regular el primer tiempo. Se tornó en un partido de ida y vuelta, lo que sí, ellos estaban tirados muy al contraataque y tenían jugadores muy rápidos. Entonces en muchas situaciones ellos quedaban prácticamente 1-1 con los defensores, o hasta ellos eran un hombre más, y bueno, entonces podían moverla tranquilamente a la pelota de un lado a otro para poder acomodarse mejor. De todas maneras, hay varias situaciones que quizás ellos desperdiciaron, no tuvieron la mejor decisión en cuanto al pase, remates, etcétera. Otras que las pude detener yo, otras de que los defensores por supuesto bloquearon y defendieron esos ataques, y bueno, las que lamentablemente pasaron fue las que entraron al arco. El primer tiempo nos fuimos perdiendo 1-0, lamentablemente fue un error en donde la pelota pasó a las defensas e incluyéndome, y justo un jugador de ellos estaba prácticamente parado al lado del palo, y ahí fue donde directamente la empujó. Y en el segundo tiempo fuimos a buscar por supuesto nosotros el partido para lograr empatar, y en uno de esos descuidos de contra, no recuerdo qué fue lo que pasó, que hubo una serie de rebotes, empujones y todo lo demás. Yo desde mi punto de vista vi que los defensores como que se quedaron viendo o reclamando o viendo que se cobraba, y ahí es donde uno de los atacantes de ellos aprovechó, pateó la pelota, pasó entre, creo que eran 3 jugadores que teníamos nosotros defendiendo en ese momento, y bueno, claramente yo no vi bien la pelota, me llegó, reaccioné, pero no llegué a despejarla. Inmediatamente vino la respuesta de nosotros. El delantero Tommy de nosotros convirtió un golazo, la verdad,
semejante zapatazo, pero su arquero también era muy buen arquero. Hay varias situaciones que tuvieron nuestros delanteros y mediocampistas mano a mano y bueno, lograron contener esos tiros. El arquero logró despejarlos, bloquearlos, y también su defensa era prácticamente, varios de los jugadores de ellos volvían a ayudar en la defensa, y bueno, entonces se tornaba muy difícil pasar. Pero bueno, son cosas del fútbol. Lamentablemente no nos alcanzó el tiempo. Después hubo una pequeña trifulca ahí. Yo imagino que por los ánimos caldeados, y bueno, la verdad no sé qué puede haber pasado en ese momento entre los dos jugadores que se entrelazaron. Pero bueno, ya era propio del partido, que ya había empujones, se buscaba mucho la pelota, que nosotros íbamos buscando el empate. Entonces bueno, solamente pasó eso. Por suerte no pasó a mayores, así que quedó ahí nomás, y bueno, pasó lo que pasó. Ya nos estaremos levantando para el próximo torneo del próximo semestre. Creo que ahora viene un torneo relámpago. No sé si lo jugarán todos los integrantes del equipo. Yo espero que sí, por lo menos yo estoy, y si es así, bueno, ya estarán teniendo más reseñas de este estilo, o si no, ya tendremos que esperar hasta el año que viene o al próximo torneo que hagamos con los jugadores. Nada más que agregar con respecto al partido. Entonces yo creo que ahora pasaremos a hacer la reseña individual de cada uno de los jugadores para ver el desempeño, y vamos a darle una puntuación, aunque no crean. Sí. Ya hice acá un pequeño algoritmo, lo voy a llamar el puntuador, que bueno, le asigné ciertos atributos en donde obviamente los se pueden ir adaptando, en donde prácticamente ahí anotamos cuál fue su desempeño, cuáles fueron las cosas que realizaron en el partido, etcétera, y de esa manera nos puede dar un valor, una puntuación del jugador en ese partido. Y de esa manera quizás vamos viendo nuestro rendimiento, a ver si vamos subiendo, bajando, y quién sabe, capaz que podemos llegar a ser unos jugadorazos, incluyendo a todos los del equipo. Si ustedes no están familiarizados con este sistema de puntuación, solamente dejo una aclaración, que si bien es una escala que va del 1 al 10, por lo general los valores que se toman más a menudo son entre el 5 y el 9. Dejando por debajo del 5 realmente que tuvo un partido pero muy malo, porque pudo llegar a ser expulsado por trifulca o cualquier otra cosa, y obviamente dejando prácticamente lo que esté entre 9 y 10 a jugadores que fueron excelentes o que fueron jugadores épicos. Fue un jugador de historia, por decirlo. O sea, Messi prácticamente. ni siquiera sé si Messi llegaría al número 10, pero bueno. Esta es la puntuación que más o menos es lo que vi que se estaba viendo en el fútbol profesional, y la quise como adaptar. Así que vamos a ver qué sale. Si funciona o no funciona, y si no, bueno, solamente nos quedaremos con la reseña de cada jugador. Bien, vamos con el arquero, que es el número 13 del partido. O sea, yo. Bueno, qué decir, la verdad que tuve un buen partido. Yo creo que cubrí la mayor cantidad de disparos al arco. Casualmente esos dos que no cubrí fueron los que llevaron a que perdamos el partido, pero por lo menos la mayoría de mano a mano yo las pude detener, y en uno de los dos goles sí quizás puedo decir que pude haber hecho un poco más, que fue en el segundo, pero en el primero prácticamente ya estaba vencido, no podía hacer absolutamente nada. Pero merced a eso, sí tuve un buen partido. Tapamos varias pelotas, estaba jugando también bastante adelantado por el tema de que la defensa, digamos, yo la vi medio lenta. Y aparte, por como les digo, que estábamos tirados al ataque para lograr el empate, entonces empecé a pararme más adelantado, a jugar casi como líbero. Entonces muchas de las pelotas que tiraban
hay varias que pudieran haber quedado solo los delanteros del otro equipo, pero yo fui y le metí un zapatazo para sacarla y despejarla y así apagar ese ataque. Entonces bueno, eso fue básicamente el desempeño. Pero bueno, a pesar de todo eso, un partido decente como le digo, y obviamente no me quiero alabar ni nada, pero casualmente justo en este partido puedo haber sido uno de los que por lo menos resaltó o jugó terminantemente bien. En líneas generales, como digo, no fue un mal partido nuestro, pero sí por puntualidades fue que nos llevó al resultado que pasó. Entonces el sistema de puntuación me designó que para este partido yo tuve un puntaje de 7.6. La verdad entonces que estuvimos en un buen partido, de un buen partido a medias tirando a muy buen partido, así que bien, vamos a partir como ese punto de base. Después tenemos a nuestro defensor Pichichi, que bueno, la verdad que este partido yo creo que si no fue uno de los mejores de él, por lo general él es muy bueno defendiendo, poniendo el cuerpo, o sea, obviamente como es un jugador muy grande, es muy difícil moverlo, pone el cuerpo muy bien, aguanta la pelota muy bien, y cuando tiene que ir al ataque o patear los tiros libres, la verdad que lo hace excelente. Pero como le digo, este partido creo que no fue uno de los más beneficiosos para él o en donde pudo destacar. Entonces por eso fue que considero que no estuvo muy fino, por decir de alguna manera. Tuvo poco tiempo en la defensa, después pasó al ataque para obviamente ir a buscar el partido. Bueno, ahí fue donde mayormente si él perdía un jugador adelante, le costaba seguirlo y ahí ellos se escapaban y como les digo eran veloces, así que pasaban prácticamente con un jugador más al ataque. Pese a eso, como digo, fue un partido terminantemente regular. Los tiros que suele tener él no los pudo realizar, tuvo muy pocos tiros libres también en los que pudo hacer algo. Jugaron bastante bien el otro equipo defendiendo y sin falta, así que bueno, fue quizás uno de los puntos los cuales propiciaron que no resaltara en sus pegadas. El puntuador por este partido irregular de Pichichi me dio un puntaje de 6, que quiere decir que fue un partido aprobado / regular, que bueno, que no tuvo ni altas ni bajas. Y bueno, a seguir nomás, Pichichi, vamos, que tú puedes, y ya vamos a tener un partido en el que vas a volver a brillar. Él fue goleador en uno de los torneos que hicimos, como les digo, es muy buen jugador, justo particularmente el partido de ayer no se pudo lucir. Después lo tenemos a Pepe, el otro defensor. Bueno, él la verdad que jugó, como digo, bastante bien, estuvo defendiendo mucho tiempo en la parte baja. Lo que yo por lo menos llegué a ver es que estaba un poquito más lento de lo normal. Me refiero a ir a cubrir la pelota o a llegar a los roces, a los enfrentamientos con los delanteros de ellos. Cabe aclarar que él estuvo con una pequeña lesión, así que yo imagino que por eso también debe tener en algunos momentos esos altibajos, pero como le digo, puede haber sido una percepción mía. Yo lo sentí un poquito más lento de lo normal. Intentó pasar al ataque un par de veces por el lateral como para presentarse como alternativa de ataque, pero la verdad que no fue muy fructífero lo que hizo, o no pudo resaltarse, y bueno, de esa manera entonces como que quedó ahí en el limbo, por decir de alguna manera. Dentro de todo, un buen partido de Pepe, y de esta manera entonces el puntuador le da un puntaje de 6.3 para este partido. Entonces un aprobado casi más para Pepe, y a seguir. Espero que se termine de mejorar de la lesión y que pueda volver
con todo. Después tenemos a uno de los mediocampo en nuestro equipo que mayormente pasa a la delantera y se queda adelante. Creo que eso es uno de los puntos que hay que recalcar, por lo menos en este partido. Yo sentía como que esperaba la pelota bastante. Cabe aclarar que habíamos cambiado de cancha para este partido. La cancha en que antes jugábamos era un poco más angosta y creo que de distancia también era más corta, pero bueno, ponerle que en la distancia no era tanto. Al ser más ancha la cancha, teníamos que obviamente abarcar mayor espacio y los pases costaba llegar un poco más. Entonces bueno, si no nos movíamos en general en la cancha y solamente esperábamos el pase, era difícil, porque era como que estábamos parados y no podíamos generar alguna jugada a menos de que uno tenía que desequilibrar. Tommy retrocedía para recibir la pelota y después para subir gambeteando a los jugadores. Obviamente los regates que le salía bastante bien, llegaba hasta el final, pase al medio, que la mayoría de los pases al medio, algunos fueron desperdiciados por el delantero, otros directamente no llegaban a destino y eran despejados por sus defensas. Pero ahí yo creo que faltó un poco de movimiento en el medio como para poder dejar también al otro delantero, al otro medio campo y al delantero en distintas posiciones y con opción de tiro al arco, y eso es lo que no se pudo dar. Pero bueno, a merced de eso yo creo que tuvo un buen partido, siempre iba para adelante, pechaba, él hizo el gol que nos puso a tiro del partido y por lo menos puso nervioso al otro equipo, y que fue un semejante zapatazo que metió inatajable, la verdad. Y después tuvo un par de tiros que también el arquero de ellos, como les digo, lo detuvo. Y bueno, por eso no pudo hacer un par de golcitos más que puedan ayudar al equipo. Pero bueno, Tommy, bien, a seguir nomás, a seguir avanzando y a seguir buscando esos goles para que podamos obviamente avanzar en las etapas de los torneos que vengan. El puntuador le da un puntaje de 7.6 a Tommy, entonces también tuvo un buen partido, casi llegando a muy buen partido, así que bien, resaltó y el gol lo ayudó. Ahora tenemos al otro medio campo, que es Mosul. Bueno, la verdad que qué decirle, me sorprendió en este partido, por lo menos en lo evolutivo de su desempeño en el propio partido, porque él generalmente se mantiene en el medio campo y se presenta como alternativa de ataque. Hoy no sé si el partido no dio como para que él pueda resaltar en esas características que tiene él, y entonces no estuvo mucho tiempo en el medio campo y después bajó a la defensa, que allí la verdad que fue, creo, cuando hicimos justo un cambio con Pepe, de otro de los jugadores, por lo que ya estaba cansado o algo por el estilo, o él había pedido el cambio, no recuerdo bien. Entonces él bajó a ayudar a la defensa y quedó después hasta como defensor él, y los que entraban se quedaban ya en el medio campo. En ese cambio de posición, la verdad, me saco el sombrero, muy bien protegido. Los sectores en donde él defendía, por lo menos su jugador hacía una marca personal, no lo podían sobrepasar, o lo obligaba por lo menos a hacer un pase a algún otro jugador que estaba libre, a cambiar de frente completamente, o si no, si querían obviamente encararlo, él podía despejar la pelota al lateral, y encima al lateral creo que no dio ningún córner hasta donde yo recuerdo. En su faceta de defensor, la verdad que muy bien, corría, no se cansaba, o por lo menos eso es lo que se notaba, capaz que estaba liquidado, pero la verdad que su actitud fue muy buena. Entonces por este cambio creo que subió mucho el tema de la puntuación. Según el puntuador, le asignamos un valor de 7.2 para Mosul, un buen partido también para él, y bueno, a seguir ahí. Veamos si se mantiene en su posición original, o capaz que hasta podemos decir que ya tenemos defensor nuevo.
Y analizando al último del equipo titular, lo tenemos a Matías, al delantero. Él en todo momento quedó arriba en la posición y en el medio esperando que le lleguen obviamente las pelotas para poder rematar. Si en algunos momentos bajaba hacia el medio campo para poder ayudar justamente a los mediocampistas y poder prosperar el ataque, yo creo que intentaba, regateó una barbaridad, se pasó, no se pasaba a 2 o 3 jugadores creo. No digo que los dejaba pintados, pero sí los podía pasar la mayoría de las veces, por lo menos que intentó gambetearlos, pónganle que en un 60% logró pasarlos y llegar adelante, pero lamentablemente no llegaba a concretar el disparo al arco. Cuando ya quedaba adelante ya estaba muy marcado, entonces tenía que forzar el pase hacia los costados para alguno de los mediocampistas o alguno de los que pasaba el ataque, y ahí era donde se diluía, creo yo, un poco el ataque, porque él gambeteaba en la parte del medio, quedaba, creo yo, y analizando por lo que por lo menos a mí, si me disparan desde el medio puede ser mucho más difícil saber para qué lado del arco va a ser. Al pasarla ya hacia los costados generaba, reducía las posibilidades de disparo del que lo estaba acompañando en el ataque, entonces obviamente disminuía la posibilidad de gol. Hizo un par de disparos al arco, pero la mayoría yo creo que fue bloqueado por defensores, y me estoy acordando uno en particular que sí tuvo un disparo pero muy claro en donde estaba prácticamente solo frente al arco, pero yo creo que se estaba ya cayendo después del regate que iba haciendo, y la pelota llegó mansita al arquero del otro equipo y bueno, terminó tomándola y allí se diluyó el ataque. Como digo, después en otras facetas la bastante bien, pero sí no logró destacar en la parte en lo que él tendría que hacer, que sería meter goles. Pero bueno, a seguir buscando, regateando, se tienen que dar un poco más los goles, que no se torne un pipita. y bueno, yo creo que solamente tiene que definir, patear, y a pesar de que obviamente es difícil, yo lo veo desde mi punto de vista del arco, él debe estar regateándose a 3 jugadores completos y después no le debe quedar energía para patear, pero bueno, ya se irá prosperando y funciona eso. El puntuador entonces para Matías le está dando un valor de 6.2. Es un partido aprobado, un poco más de aprobado, pero bueno, si capaz que si llegaba al gol podía subir un poquito más, pero bueno, ahí llegó y esperemos que pueda ir mejorando. Y después tenemos a los jugadores suplentes, que lamentablemente no hubo mucho de ellos porque la verdad que el partido estaba bastante complicado y bueno, yo creo que sí tuvieron que meditarse algunos cambios, pero bueno, eso ya no lo manejo yo. Lo tiene que ver el DT y bueno, y obviamente lo tiene que ver cada jugador, a ver cómo considera que lo está pasando él, si está cansado, si no está cansado, ya cada uno lo determina. Vamos primero con Rama. Él entró al medio campo, pero entró muy pocos minutos. Yo considero que sí, en el partido cuando estábamos 2-1 y ya en los últimos minutos, que él hubiera sido un cambio determinante. ¿Por qué? Él corre, va para adelante, va para atrás, o sea, ayuda en la defensa. Hubo un periodo en donde sí estaba en la parte de la defensa, que no es su posición natural, pero por lo menos los incomoda a los jugadores. Bueno, acá yo creo que sí hubiera sido un partido en donde él tenía que llegar aguerrido, empezar a empujar y por lo menos poner nerviosos a los defensores del otro equipo. Entonces capaz que ahí nosotros pujábamos a un error de ellos y de esa manera lograr quizás el empate, no sé, obviamente son varios factores que pueden llegar a intervenir, pero yo creo que sí tendría que haber estado un poco más de minutos, por lo menos para generar ese envión anímico. Y como digo, porque bueno, por su condición, por su edad también amerita que
que tiene para correr un montón, así que para mí quedó corto. Solamente entró en el lapso en donde hubo esa trifulca que fue un cambio obligatorio de cada equipo. Entonces bueno, fueron muy pocos minutos para analizar, entonces no se puede decir más nada. El puntuador claramente le da un valor de 6 porque es un partido regular, aprobado, ya que no se puede resaltar ningún otro aspecto. Después vamos al defensor Nano. Bueno, Nano. Creo que no fue uno de tus mejores partidos, lamentablemente. No recuerdo si esa es su posición natural, pero por lo menos en este partido él entró como defensor. Y lamentablemente tampoco se pudo estar muchos minutos en cancha, pero no por decisión del técnico, sino porque hizo una falta de expulsión. A mi entender, obviamente una falta bien realizada en el contexto de que estábamos perdiendo 2-1 y quiso conservar la pelota. El atacante logró quitársela, se estaba por venir directo hacia mí, él lo sujetó del brazo y bueno, claramente hizo la falta que desenlazó en su expulsión frente a un contexto no muy favorable para todos. Por suerte aquí no nos quedamos sin jugador cuando hay un expulsado, sino que es prácticamente un cambio obligatorio. Pero si hubiera otro partido, o sea, si hubiéramos pasado de fase, él no hubiera podido jugar el partido siguiente. Yo creo que no iba a ser tarjeta roja, según cómo se lo veía el árbitro, pero bueno, todo el otro equipo obviamente la reclamó, que están en todo su derecho y es comprensible porque era un gol, por decir, asegurado, solamente se tenía que enfrentar a mí y bueno, pero pasó eso lo que pasó. Así que bueno, el puntuador lamentablemente por esto le da un valor de 4.1 por esa expulsión. No fue, como repito, no fue el mejor partido de Nano, pero bueno, no importa, a levantarse. Fue algo que tuviste que hacer para evitar un gol adicional. Pasó eso, pero nada, vamos a seguir, a no decaer. Después lo tenemos a Félix, otro delantero, que él hizo un intercambio por, no estoy recordando, creo que cambió por Andrés por Pichichi cuando él pasó al ataque, como para que descanse un poco. Y bueno, entonces él fue a mantener la pelota. Su objetivo era ir arriba, recibir la pelota ya sea por un pase mío o de los defensores, aguantarla y dar un paso, una asistencia a tiro de los delanteros. ¿Cumplió con eso? Sí, aguantó creo muy bien la pelota, pero lamentablemente algunos de los pases no fueron los más finos posibles, o los pases que dio no fueron lo suficientemente claros como para que los delanteros queden solos contra el arco para poder definir. Lamentablemente no pudo brillar ahí en esa posición y llegó a medias a cumplir su objetivo, pero bueno, fue un partido decente de él, la verdad, así que a seguir nomás Félix. El puntuador le asigna un valor de 6.2 a Félix, así que bien, un partido como digo decente, aprobado y vamos a ver qué pasa en el siguiente. Y después me queda decir simplemente de los dos jugadores que estaban de suplentes, que son Moncho y Puka, que lamentablemente no entraron al partido. La verdad que estaba muy complicado, ya todos estaban embalados, todos querían jugar, todos querían hacer goles, todos querían defender, o sea, y a su vez también yo los veía cansados en general, yo también estaba cansado. Pero bueno, no hubo ni se prestó la situación para que entren ni Moncho ni Puka. Entonces, nada que analizar. Se le da una puntuación de 6. Quedaron en el banco. Se le da el aprobado como para decir, estuvieron ahí por la asistencia. Pero bueno, esperemos que en el futuro se puedan dar sus partidos y puedan, por supuesto, subir su puntuación y llegar a ser unos jugadorazos. Bien chicos, entonces esa fue la reseña del partido de octavos de final de la Copa de Plata. Nada más que decir,
equipo, a prepararnos para el siguiente semestre, a prepararnos para el torneo relámpago si es que nos presentamos, y a buscar algún título o avanzar un poco más. Quedamos en octavo, bueno, no pasa nada, el anterior no fue mejor, este no fue peor, hay que repuntar, tenemos tiempo y hay que hacer un pequeño esfuerzo únicamente. Nada más que eso, chicos, espero que les haya gustado esta reseña y les repito, si quieren seguir al equipo Defensores del Norte en Instagram, se las dejo en la descripción del video, aquí el enlace para poder llegar y seguirnos. Ahí pueden ver nuestras formaciones, a veces suben jugadas, sé que hubo grabaciones de ese partido, no sé si también las van a subir, así que bueno, ahí pueden estar al tanto de todo y sobre todos los torneos que estaremos participando de aquí en más. Espero que les haya gustado este video, ya saben, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Pueden seguirme en mis redes sociales, búsquenme en RamiWolf, las vocales con números, en Instagram. Ahí pueden seguirme, que yo también publico cosas del equipo y de otras cosas. Entonces ahí también puede estar al tanto de las cosas que hago y de qué se hace sobre nosotros, Defensores del Norte. Y para no dejar afuera, por supuesto, a este equipo por esta camiseta que hicimos, lo está patrocinando, sí, mi marca profesional de Marae Arquitectura. A ellos ahí pueden seguirme también, contratar mis servicios. Por favor, síganme en mis redes sociales, búsquenme en Instagram, búsquenme en Facebook, en mis redes sociales profesionales como Behance, Fiverr y LinkedIn. Ahí dejo todo acá en la descripción y dejo todo acá en la pantalla para que puedan seguirme y no perderse de nada. Un abrazo grande, nos vemos.